Las acciones en tránsito forman parte del timing, es decir, del ritmo que tiene que tener un juego. A su vez, el timing, junto con la misdirection y la técnica, se agrupan en lo que Ascanio definió como principios de ejecución. Como su misma palabra indica, son herramientas que dependen de nuestros propios actos, de nuestra actuación, para que se lleven a cabo. No confundir con los principios de composición, que hacen referencia a conceptos estructurales como acentuar la situación inicial, el paréntesis de olvido, etc. Os pongo un ejemplo en otro ámbito como el de los cuentacuentos. Por cierto, este vídeo está patrocinado por www.cursosdecartomagia.com, pero te hablaré de esta plataforma más adelante. Como te decía, un relato tiene presentación, tiene nudo, tiene desenlace, además de su clímax, de su punto de giro. Y todas estas partes forman parte, valga la redundancia, de su estructura, es decir, son cosas que la componen y existirán independientemente de que haya un narrador. Sin embargo, la voz, la cadencia o el tono en un cuentacuentos serán principios de ejecución que le permitirán narrar el relato dotándole de vida. La voz es al cuentacuentos lo que las manos para el mago. La voz y las manos son principios que pueden acelerar o ralentizar la ejecución de la historia. Para el caso del cuentacuentos será la voz y para el mago serán las manos que avanza en ese juego de magia. Ahora bien, ¿qué es una acción en tránsito? Vamos a verlo con un ejemplo. Hemos llegado a esta situación en la cual al público le mostramos una carta y no queremos que la pierdan de vista. Y para eso simplemente la cubrimos con el estuche y la dejamos en el centro de la mesa. El propósito externo será depositar la carta en medio del tapete con un objeto encima para que no se pierda de vista. El propósito interno, cambiar la carta en el transcurso de las acciones. ¿Por qué funciona una acción en tránsito? Arturo de Ascanio supo explicarlo muy bien y lo asemejó a la lectura. Al igual que cuando leemos, no leemos letra por letra, sino que somos capaces de a golpe de vista procesar una palabra por su longitud, forma y por reconocer algunas de las letras que la integran. De hecho, para muestra, un botón. La parte más grande de nuestro encéfalo son los hemisferios cerebrales. Tenemos uno derecho y otro izquierdo. A diferencia de lo que se piensa, no son exactamente iguales, son asimétricos. Por cierto, para hacer este vídeo me he enterado que esta forma de escribir se llama escritura LET o LIT, L-E-E-T, por si te interesa. Esto mismo sucede con nuestras acciones. Gracias a las neuronas espejo podemos entender el propósito de las acciones de los demás y de sus intenciones. Cuando esto sucede, nuestro cerebro se queda con la idea general, como lo que sucede con la palabra encéfalo. Es decir, somos capaces de leer encéfalo de esta manera porque omitimos ese cuadro, no lo procesamos de manera inconsciente, sino que no prestamos atención a eso y nos quedamos con la idea general. Creo que un ejemplo curioso podría ser también, y nos pasa mucho a los que usamos gafas, que igual te las quitas un segundo porque no te ves bien, o las llevas en la mano y te las dejas puestas y porque vas a necesitar coger la bolsa con un objeto y tú lo primero que piensas al quitarte el objeto que llevas en la mano, por ejemplo las gafas, y de ponértelas aquí arriba, es que necesitas la mano para coger la bolsa y tú estás pensando en coger la bolsa. Sin embargo, las gafas te las has dejado aquí. Pasa un rato y te empiezas a preocupar porque no encuentras las gafas y no te das cuenta que las llevas todo el rato aquí. Bueno, pues esta acción de dejar las gafas en algún sitio para ir a coger algo sería una acción en tránsito. Sucede también mucho con las llaves. Dejamos las llaves un segundo porque ahí se nos ha olvidado coger el móvil o tenemos que apartarlas un segundo de nuestras manos para hacer otra cosa y toda nuestra mente queda ocupada para hacer otra cosa. Es decir, hay una finalidad que no es dejar las gafas aquí o dejar las llaves en la encimera. Además de que generalmente también los dejamos en sitios que no suelen ser los típicos y por eso nos cuesta buscarlo. Pero creo que en ese tipo de acciones tienen cabida también o explican las acciones en tránsito. Dime si a ti también te pasa esto a menudo, si usas gafas y no encuentras las cosas, yo creo que esto podría explicarlo. ¿Para qué sirve una acción en tránsito? Sirve justamente para enmascarar o ocultar una acción tramposa. Como nuestro cerebro lee a trompicones, lee entre salto y salto, pues en medio de estos dos saltos existe un espacio. Y en ese espacio es donde metemos esa acción tramposa que nos va a permitir una finalidad, nos va a permitir, por ejemplo, cambiar la carta, como estábamos viendo con el file de Lepol. Ahora sí, antes de continuar, déjame que te cuente una historia. Hace 7-8 años me contrataron para actuar en un colegio mayor de Granada para la inauguración del curso, sería como septiembre-octubre,
y había como unos 180, 200 chavales, un salón de actos, os imagináis todo tipo de gente, entre 18 y 24, también los profesores, el director, en fin, estaba ahí toda la plantilla. Y en uno de los momentos del show, ya casi al final, pues hacía un juego de mentalismo en el cual necesitaba sacar a cuatro chavales. Entonces miré así al fondo y elegí a 4 que no tenían a nadie sentados cerca y me pareció idóneo para agilizar el paso del público y bueno, pues ya que tenía que traer a gente, que no fuese eso una escandalera. Entonces les dije para salir, les costó aceptar el hecho de que querían salir, pero bueno, finalmente fueron buenos conmigo y me ayudaron. Y cuando les vi ya venir al escenario, saqué a los típicos nerds, ¿sabéis? Estos empollones, ¿no? Los que llevan las gafas de pasta como yo, visten un poco raro, a veces como clásico, a veces mezclan estilos un poco así estrambólicos, les sangra la nariz, os imagináis el percal, ¿no? Y automáticamente dije, madre mía, la que me he metido. Suprimí cualquier chiste que les pudiese ofender o que pudiese hacer risa al resto y que se riesen de ellos. Traté con la más pulcritud, el humor más blanco posible, con buen tono, con cariño, en fin, todo fue bien, salió redondo, ellos quedaron a gusto, participaron, todo el mundo aplaudió, yo me fui a mi casa, recogí, cobré y chimpún. Y a las semanas me contacta, creo que era la directora, la que se encargaba de gestionar este tipo de eventos, y me manda una foto que vais a ver ahora, y me dice que estaban encantados, que todavía se acuerdan, que en fin, que fue una experiencia maravillosa. Y es curioso porque creé un momento inolvidable, no por la magia en sí, sino porque la magia es un acto de comunicación, y gracias a la magia hice algo que yo no era consciente en ese momento, pero conseguir que todo un colegio mayor, que normalmente se ríen de este tipo de chavales, al final de la sesión o de este juego, les aplaudiesen. Eso, si lo vives, no te olvidas de ello. No se olvida ni el público, ni el macarra que les da de collejas, se olvida que aplaudía a unos chavales y, por supuesto, tampoco los profesores, que siempre están mediando para que reine la paz en este tipo de sitios. Así que, no sé, me pareció algo muy bonito y esto fue gracias a la magia. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si tú también quieres crear momentos inolvidables y que la gente lo recuerde, tienes la opción de hacerlo a través de una plataforma que se llama cursosdecartomagia.com y que además apoya todo este proyecto. Actualmente hay más de 90 vídeos y si quieres entrar lo puedes hacer desde 0,25 céntimos al día el primer mes. Con la palabra magia en el plan más básico, que es el Robert Houdin, puedes tener acceso a toda la información. Vamos con los elementos de una acción en tránsito. Existe una acción final, esta es la que cumple con el objetivo, es decir, coger el estuche con la mano izquierda, y una acción secundaria, que es pasar la carta de la mano izquierda a la derecha. También hay una tercera parte, que es la intención. Con nuestros gestos, palabras o mirada deben anticiparse nuestra intención. Si no generamos una anticipación en la mente de los espectadores, nuestro público no podrá discernir qué es la acción final y cuál es la secundaria, y por lo tanto nos pillaría. Pero ojo, cuidado con las acciones en tránsito, porque como bien apunta Ricardo Rodríguez en El dedo de la llaga, te puedes buscar la ruina. Es decir, las acciones en tránsito atentan generalmente contra el principio de claridad y economía. Es decir, por cada acción en tránsito que metemos en una secuencia multiplicamos el número de gestos que debemos hacer, lo cual es contraproducente ya que genera mucho ruido visual. Y no siempre debemos meter acciones en tránsito cuando hacemos una trampa. Hay trampas que son lo suficientemente buenas por su técnica o por su estructura que no tenemos que mascararlas con timing. Una simple misdirección podría ser válida. En la newsletter de este domingo voy a compartirte un texto de Ascanio en el cual habla sobre cómo una acción en tránsito puede ser una acción normal o una acción en tránsito en función de qué juego o en qué contexto la estemos introduciendo. Esta idea ascaniana de dar relieve a unos gestos y dejar en penumbra a otros nos ayudará a redondear el engaño de cualquier juego de magia. Para apuntarte a la newsletter simplemente tienes que entrar en www.eduardokofman.com y cada domingo te mando un email con el contenido no revelado del canal. ¡Chao!